bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae, a través también de economiayfinanzas.net. Muchas gracias por habernos acompañado. En esta emisión vamos a hablar casi exclusivamente de acciones de mercados de valores, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de la parte financiera de lo que es economía y finanzas, un tema que en realidad es bastante apasionante, muy interesante para mí, pero que pocas veces he tenido oportunidad, sobre todo en los últimos años, de poder tocarlo, pero yo creo que esta es la ocasión de hacerlo. Pero bueno, vamos a iniciar de manera apropiada, que es, bueno, justamente con el reporte de bolsa del día, y de ahí vamos progresando hacia lo demás. Se une a nosotros Daniel Estico, el ex editor de economía de Infobae, desde Infobae en Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Fue una jornada positiva, ¿no es cierto? Así es, Alberto. Buenas tardes. Realmente sí fue positiva para lo que es América del Norte. El Dow Jones terminó con una suba del 0,3%, hubo datos positivos del empleo y entonces el Dow supera la barrera de los 13.000 puntos y acumula ya una suba del 7,6% desde comienzos del año. También subió el Nasdaq, se recuperó Apple y entonces aumentó 0,49%. México también fue positivo, 0,51%, mientras que hacia el sur el panorama fue un poquito más negativo. Bovespa de Brasil terminó equilibrado, apenas 0,04 de caída, Chile cayó 0,38, Perú cayó 0,12, Buenos Aires también bajó 0,81% y las materias primas operaron en positivo, el oro con suba de 4,6 dólares a 1.699 dólares la onza, mientras que el petróleo terminó con una baja de 1,6 dólares a 86,26. Daniel, qué bueno que pasaste el dato este de lo que lleva de rendimiento el índice industrial Dow Jones en lo que va del año, que todavía no acaba, pero ¿tienes el dato de casualidad de lo que, ya sea del Standard and Poor's 500 o del Nasdaq? Mira, están corriendo parecido. En este momento no lo tomé, pero te digo que lo estuve viendo hasta hace un rato y estaban con variaciones bastante similares el Nasdaq y el Standard Poor's. Sí, En sí. todo caso, la próxima entrega de mañana con el cierre semanal lo verificamos. No, y muchas gracias, porque es bien interesante porque a ver, y esto es para comentarlo contigo, si bien de pronto 7% aparece ser bastante poco, porque en realidad un rendimiento de 7% pues no es mucho, pero si te pones a tomar en cuenta que en Estados Unidos, estamos hablando en dólares, las tasas están a cero, es decir, que Claro. la inversión fija te da nada, pues cuando menos un 7%, pues oye, es mucho más, Es es un un buen tazón, rendimiento. realmente es una tasa, es un rendimiento muy, muy interesante, 7,6% en dólares. Pensemos que, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a la economía americana o de Sudamérica, con más, un poquito más de inflación, o la Argentina, en el que la tasa de Exacto. interés está en el 12, 13%, tener un rendimiento en dólares del 7% es No como es que acá nada. te paguen 25, 30% un plazo fijo, ¿no? Sí, bueno, buen punto, fíjate, porque si tú estás, si eres un inversionista, bueno, pues en Argentina, donde pues, la inflación es alta, pero si eres en Buenos Aires, en Brasil, estoy queriendo decir, donde Exacto. las tasas de interés todavía son bastante altas, pues un rendimiento en dólares de 7% en realidad, pues no es nada, en realidad incluso hasta le estarías perdiendo plata a tu inversión. Tal cual, tal cual. Por eso es importante esta referencia y yo creo que a veces este apetito por sacar el mejor rendimiento a veces le hace a uno pensar que es un poco rendimiento y hoy 7,6 aún en Brasil en dólares no deja de ser muy atractivo. Gracias, Daniel Estico, y nos vemos mañana. Justamente de eso es de lo que se va a tratar la emisión de hoy. Vamos a estar hablando de, de, de inversión, de qué es lo que vale la pena invertir, en qué están invirtiendo los inversionistas latinoamericanos, porque siempre estamos hablando de los inversionistas, pero de pronto estamos empezando a pensar, cuando hablamos de los inversionistas, hablamos así como de alguien muy grande, estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de Michael Dell o algo así, y no necesariamente a la hora en América Latina, de una manera u otra, todos somos inversionistas, todos ahorramos, el que ahorra dinero, el que tiene dinero en el banco, pues ese es un inversionista, ¿no? Y cada país tiene sus diferentes productos
Y una cosa que quiero explorar es si cada país acaso tenga sus diferentes preferencias, es decir, qué prefieren los mexicanos, qué prefieren los argentinos, qué prefieren los peruanos, etcétera, a la hora de invertir, y, en fin, diferencias de ese tipo. Vamos a tener ahora, pues más que 2 invitados, la idea es tener prácticamente un panel, porque vamos a tener 3 invitados, y están con nosotros, está con nosotros Sofía Macías, desde México. Sofía es experta en finanzas personales y autora de un libro sobre finanzas personales. Este libro es El pequeño cerdo capitalista. ¿Cómo estás, Sofía? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y en Argentina está Juan Gasalla, él es el director de economía de Infobae. Juan, ¿me escuchas? Te escucho bien. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, voy a empezar contigo, Sofía. Yo te estoy viendo por primera vez, me parece que eres bastante joven, y hago la referencia porque yo recuerdo, yo soy bastante más mayor que tú, que en México el dólar era rey. Yo me acuerdo que en México todo el mundo quería ahorrar en dólares, y mientras tú tuvieras dólares, aunque no te estuvieran dando intereses, ya con eso ya uno lo consideraba como un ahorro seguro, una inversión segura. Y desde entonces, yo ya llevo 15 años viviendo fuera de México, pero yo sé que la moneda mexicana, el peso, se ha fortalecido mucho, se ha solidificado mucho. Yo te quiero preguntar la primera pregunta, porque en Argentina ya sé cuál es, pero por lo pronto en México la respuesta. En México quiero saber, ¿el dólar sigue siendo tan buscado todavía como antes? Mira, Alberto, te voy a contar. La verdad es que el dólar, si bien, como tú lo has dicho, no ha dado grandes rendimientos en los últimos años, en México sigue habiendo un poco el fantasma de la devaluación. De hecho, en México ya tenemos una moneda flotante desde el 95. Ya tenemos de verdad muchísimo tiempo en el que quien rige el tipo de cambio es el mercado, no es un decreto oficial, pero aún así la gente se quedó un poco con esto, ¿no? Entonces, digamos que en los últimos 10 años se mantuvo estable entre 9 y 11 pesos por dólar. Ahora ha tenido un brinco y ha rondado en el último año, su nivel más alto fue 14 pesos por dólar, más o menos. Ahorita está en 12.95, pero la gente sí sigue pensando que es un refugio seguro, que es un refugio para ganarle. Ahora, esto ha cambiado un poquito y ahora la gente está un poco más obsesionada con el tema de los centenarios, con el oro, ¿no? Por la fiebre del oro. Entonces sí sigue habiendo gente que quiere invertir en dólares, que más allá del rendimiento lo piensan en términos de seguridad. O sea, como que les preocupa que eventualmente no puedan comprar lo mismo con su moneda. Es más bien un tema así. No tiene tanto que ver con que piensen que con el dólar van a ganar, sino que quieren no perder, por así decirlo. Qué interesante. ¿Cuál es vámonos a Argentina para hablar de este asunto, Juan Gasalla? Sí. Obviamente, en los últimos meses ha aumentado mucho el interés por el dólar ahí en tu país, justamente por la escasez del dólar. Pero yo te quiero preguntar si siempre ha sido así, es decir, los argentinos siempre han sido enamorados del dólar, o es últimamente propiciado precisamente por las acciones del gobierno. Bueno, muchas cosas han sucedido en Argentina en las últimas décadas. Podemos decir que sí, que siempre el dólar ha sido un refugio de valor buscado por el ahorrista argentino, aunque también hay que reconocer que en los años en los que hubo una cierta estabilidad de precios, el peso estuvo más demandado y las inversiones en pesos argentinos tuvieron bastante cabida. Sucede que el incremento de la inflación, quizá un mal histórico en la Argentina de las últimas 4 décadas, hizo que otra vez el dólar fuera buscado bien como refugio y, como bueno se decía anteriormente, quizás no para ganar dinero, para sacar una diferencia, sino para preservar el valor del ahorro. Bien, gracias. Voy a regresar un momentito más contigo, Juan, pero te voy a pedir que arregles. ¿Hay algún problema con tu audio, con tu micrófono? Tal vez es que lo tienes muy pegado a tu cara. Arréglalo, pero de mientras voy a ir con Sofía Macías de nuevo. Y Sofía, yo creo que lo primero que hay que establecer aquí, y te pregunto yo a ti, ¿el mexicano es ahorrador? ¿El mexicano piensa bueno, ya no te digo que si piense, yo creo que piensa, pero ¿el mexicano ahorra? ¿Es previsor en este sentido? Hay unas estadísticas muy interesantes en México que contestan la pregunta, Alberto, y bueno, una que sacaron en la Semana Nacional de Educación Financiera, la agencia que se dedica a proteger al consumidor de servicios financieros en México, la Conducef, pues sacó una encuesta en la que decía que 43% de las personas gastan más de lo que ganan.
Y hay otras encuestas que dicen que únicamente alrededor de 40% de la población ahorra, y de estos empiezan en promedio a los 35 años. No. Es decir, digamos, pues es lo que un poco te cuento, ¿no? Imagínate la dificultad de ya ahorrar cuando a lo mejor tienes hipoteca, cuando a lo mejor ya tienes hijos en la escuela o estás casado. Pues sí, realmente, digamos que empezar a ahorrar tarde, sí le estamos echando más complicaciones al asunto. Por supuesto. En Argentina, Juan, dime una cosa, ¿qué ante esta situación económica, pero hay que establecer que Argentina está pasando por una situación única, económica, premiante en América Latina, es única, es decir, no, en ninguna otra parte hay esto, pero ¿en qué, es más, yo creo que te voy a preguntar ahora, es decir, los argentinos están pensando en ahorrar, 1, 2, pueden ahorrar, y 3, ¿en qué están ahorrando? Bueno, ¿me escuchás bien ahora? Sí, ahora ¿Me escuchás bien? Bueno, muy bien. Bueno, el argentino en la actualidad podemos decir que en términos generales está siendo bastante conservador en sus colocaciones, digamos, los plazos fijos, el dólar en billete físico y quienes tienen un mayor poder adquisitivo en propiedades, digamos que esos 3 puntos son los más utilizados como forma de ahorro. Y mucho de eso tiene que ver, como bien decís, un fenómeno que se está dando ahora en la Argentina y no está generalizado, como es la inflación. Claro. A ver, se está integrando con nosotros Leonardo Rodríguez desde Colombia. Él es otro colega, periodista, editor multimedia del Espectador y fue editor de economía de este periódico durante 10 años. Leonardo, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas? Hola, Alberto, sí, escucho perfectamente. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando acerca de las diferentes maneras en las que los diferentes países latinoamericanos, los ciudadanos, los habitantes de cada país, se preocupa y hace el quehacer del ahorro. Colombia es un país que tiene una característica interesante. A mí me interesa mucho el caso que hicieron con la petrolera de Colombia, Ecopetrol, muchas gracias. Que más que privatizarla, gran parte de la Ecopetrol se la ofrecieron al público, el público en general, y el público en general en teoría tiene propiedad de Ecopetrol, en lo que se toma como un caso muy, muy interesante de propiedad del ciudadano hacia una empresa tan grande. Pero la pregunta es esta: ¿quiere esto decir que el ciudadano colombiano tiene conciencia de lo que es el mercado de valores, lo que son acciones, etcétera? Pues la verdad, estos son, digamos, algunos esfuerzos puntuales que se han hecho desde el gobierno y desde algunas entidades por democratizar un poco el mercado accionario y tratar de meter al colombiano dentro de la línea de la inversión y el ahorro. Pero por lo general el colombiano no es una persona ahorradora, es una persona casi que vive del día a día, que no cubre, digamos, sus necesidades básicas con sus ingresos, entonces tiende no a ahorrar sino a gastar. Hace poco hubo una encuesta en América Latina del porcentaje de ahorro de las personas y el 17% de latinoamericanos ahorra. En Colombia ese porcentaje es del 13%. Sin embargo, en este tipo de iniciativas como la que pasó con Ecopetrol, sí hay cierta acogida, pero es más como un boom de la emoción del momento, de la campaña que se hace, pero un poco después de que pasa la campaña de los medios, la gente pierde el interés y se aleja un poco del mercado. Con Ecopetrol pasó algo bien interesante y es que se lograron más de 400.000 accionistas que tienen una porción muy, muy, muy pequeña de las acciones, pero no hay una cultura, no es gente que esté mirando los precios, que esté mirando en qué momento vender, comprar, como que lo dejan ahí para sus hijos, para esperar 10 años, 20 años, pero no es una gente que tenga una conciencia como del mercado como tal. Claro. El caso de Ecopetrol era muy interesante por el tema de que lo vendían hasta en el supermercado, ¿no? A mí me tocó estar en Colombia justo cuando colocaron, y amigos que a lo mejor tenían mi edad en ese entonces, a lo mejor estaban en sus 21, 22, de verdad, como tú bien dices, a lo mejor por la publicidad, pero sí era un furor impresionante querer comprar algún bono, ¿no? Al principio, por lo menos. Claro, yo creo que lo clave de esos procesos sucedió también con acciones de un banco privado de la vivienda, y es la disponibilidad para comprar las acciones casi que en el supermercado o en la tienda de la esquina, y esas campañas han funcionado muy bien. En el caso de Ecopetrol, la gran ventaja que tuvieron
los accionistas o los nuevos compradores fue la valorización de las acciones. En los primeros 2 años la valorización fue del 50-60%. Entonces tengo el caso de un amigo que compró algunas acciones y le fue súper bien, y eso prácticamente que salvó la universidad de su hijo en esos 2 primeros años, de comprar el seguro para la universidad de su hijo. Pero luego en otras 2 que ha habido, digo el caso de la vivienda, por ejemplo, las valorizaciones no han sido tan altas. Entonces ya la gente empieza a dudar un poco y toda la gente se quedó en la conciencia que era Ecopetrol y no que era invertir en acciones, básicamente. Claro. Ahora, me interesaría preguntarte, voy a comenzar contigo, Sofía, pero es una pregunta para los 3 porque me parece muy interesante. Contigo, Sofía, estábamos hablando acerca de estadísticas, pero estadísticas de los bancos o del público bancarizado. Y la realidad de las cosas es que en América Latina la bancarización es bien pequeñita, solamente una pequeña parte de la población accede o tiene acceso a los bancos. Pero el comentario te lo hago porque yo conozco y yo sé que en general, para el grueso de la población que no tiene acceso a los bancos, tienen sus propios sistemas de ahorro. Es decir, una cosa es que tú no tengas una cuenta en el banco y otra cosa es que no ahorres. Claro. Entonces, me parece a mí, yo vi varios, no sé, se me ocurre, por ejemplo, cuando yo trabajé de joven en alguna empresa allá en México, los empleados tenían, no me acuerdo cómo le llamaban, si la tómbola, donde cada uno daba la tanda, ¿no es cierto? La tanda. Entonces tenían esta manera, y la tanda para Argentina y para Colombia es esta, donde cada la uno rosca, ¿no? Se llama. En Argentina. ¿Qué? La rosca, no sé si es en Colombia o en Argentina, bueno, que se llama la rosca, ¿no? Donde cada día de la semana entre un grupo dan dinero y una vez a la semana cada uno del grupo se lo saca y tiene pues la tanda o una cantidad de dinero que uno se lo saca una vez a la semana, ¿no? Pero lo que voy es la imaginación y la intención de ahorro por parte de la gente, que no necesariamente tiene que ser dentro del banco. ¿Qué nos puedes comentar al respecto tú primero, Sofía, y después vamos con los demás? Es interesantísimo todo el tema de ahorro popular, justamente porque, como bien decías, en México es impresionante el porcentaje, aunque ha ido bajando con el tema de corresponsales bancarios, es decir, ofrecer servicios financieros en las farmacias y en las tienditas y demás. Pues en México, la primera vez que se midió, solamente 47% de la población de los municipios, que es como nosotros tenemos la unidad más pequeña territorial, solamente 47% de los municipios tenían acceso a servicios financieros. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues por un lado hace, como tú dices, ¿no? La famosa tanda, y esto es lo que es curioso de la tanda, es que no solamente sucede en ambientes donde no estás bancarizado, también sucede mucho en ambientes donde, aunque tengas a lo mejor la sucursal del banco enfrente, pues no le tienes mucha confianza, no eres financieramente muy sofisticado. Entonces se vuelve como una especie de grupo donde la gente pues va aportando un dinero a la semana o al mes y al final le dan la más grande cantidad. Para los que organizan la tanda, los que tienen los primeros números, pues está bien porque reciben, digamos, el capital al principio, pero para los últimos pues va perdiendo su dinero valor en el tiempo, ¿no? Eso es lo que es negativo de este tipo de ahorro. Pero hay un libro muy interesante que habla de las finanzas de los pobres y justo lo que comenta es que mucha gente, sobre todo de las zonas más rurales, en lo que llegan a invertir es en animales tal cual. Compran un pequeño cerdito, lo van engordando y ya cuando está más grandecito lo venden o lo hacen carnitas o demás. Y eso es un mecanismo de ahorro. Entonces, es muy interesante cómo la gente en esos sectores o piensa en animales o piensa en cosas físicas y muy concretas. Por ejemplo, compran una medallita de oro o una cadena y eso en un caso de emergencia van y la empeñan, ¿no? Que es otro punto interesante también, las casas de empeño famosas. Quiero preguntarte al respecto en Argentina, Juan Gasay. Sí. Bueno, en Argentina, en realidad, la gimnasia financiera que genera esta inflación creciente, que recordemos en nuestro país, es de un 10% según los índices oficiales, pero la realidad es que según muchos indicadores privados supera el 20%, un 24, un 25% anual, hace que la búsqueda de ciertos bienes de consumo como manera de ahorro también se dé con mucha asiduidad, lo mismo que el consumo con tarjeta en cuotas, aprovechando justamente el incremento de los precios que se da casi en forma rutinaria. Entonces, bueno, mucha gente se volcó al ahorro a través de bienes de consumo. Mira,
Que qué buen punto, déjame, me quedo contigo al respecto, pero déjame le hago una anotación. Leonardo, creo que hay algo está pasando con tu micrófono que está metiendo mucho ruido ambiente. A ver si hay manera, no creo que sea culpa de los que están al lado tuyo, pero yo creo que debe estar algo ahí con tu micrófono, a ver si lo puedes checar. Pero me quedo contigo entonces, Juan, para preguntarte, este fenómeno que tienen ustedes en Argentina de inflación, que se está estimando que es entre 25, más o menos un 25%, es algo que en América Latina, el resto de América Latina ya no estamos acostumbrados. Esto ya no hay inflación de ese tipo en América Latina hace ya casi más de una década. A excepción de Venezuela, creo que Venezuela, Argentina es el único caso. Exactamente. Por ejemplo, yo creo que Sofía no lo ha visto, Sofía es muy joven, no sabe lo que es vivir en la inflación. Pero déjame te pregunto entonces, Juan, ¿cómo ha cambiado la dinámica del gasto, del ahorro de los argentinos a raíz de que esta inflación ha subido? Porque no era tan alta antes. Bueno, sucede que como los argentinos también atravesamos periodos de crisis muy profundas y a su vez periodos de bonanza bastante notorios, y por suerte en la última década se dio así. Bueno, también se da el hecho de que cuando la gente puede, por su condición financiera, su salario de bolsillo, acceder a bienes que se encontraban vedados por los tiempos de la crisis, la Argentina tiene un pensamiento quizá muy de corto plazo en materia financiera. Bueno, si este año podemos cambiar el automóvil por uno más nuevo, entonces se practica ese tipo de cambio. Y si se ve que la economía viene un poco más fría, un poquito, se puede ver hasta algún horizonte más complicado hacia el futuro, bueno, entonces se posterga, digamos, se toman decisiones muy a corto plazo y se adapta mucho el argentino a la coyuntura inmediata con mucha facilidad. Es una característica que hemos tenido que adquirir por las distintas crisis que atravesamos. Fue muy buena definición aquello de la gimnasia, me pareció muy exacta. Oye, pero ¿qué tanto de estas compras, por ejemplo, son para hacerse de bienes físicos? Porque en México, justo en la época de las hiperinflaciones, mis papás todavía tienen la leyenda de que regresaban de la luna de miel y tuvieron que hacer una negociación porque la inflación y el dólar y no sé qué, pero mucha gente decía, pues mejor gástatelo, porque si no va a valer menos, ¿no? Que desincentiva el ahorro. ¿Qué tanto la gente compra para hacerse de cosas físicas y combatir a la inflación? Bueno, eso evidentemente sucede en Argentina, y también digamos que es una situación que tiene un límite, ¿no? Porque uno puede no tener auto y decidir en un año comprar el coche y pagarlo en cuotas, pero tampoco uno puede coleccionar autos por el simple hecho de que tiene una cierta liquidez, una suerte de liquidez, y tiene que buscarle un destino obligadamente. Y justamente, Alberto, yendo a la consulta que vos me hacías recién, eso quizás es lo que se está viendo en la Argentina en los últimos 2 años, que ya, bueno, digamos, el boom del consumo empezó a encontrar como un cierto límite, y eso hizo que probablemente en el año 2009, 2010, la apetencia por el dólar, que empezó a advertirse como un bien barato en la Argentina, empezó a incrementarse. Y seguramente ese es uno de los motivos que llevó al gobierno a aplicar en octubre de 2011 un control cambiario muy estricto que hace que prácticamente sea imposible acceder al billete físico dólar si no es a través del mercado paralelo o marginal. Claro. Leonardo, por lo que estoy empezando a deducir, pues estábamos hablando tanto con esta Sofía como con Juan, estábamos hablando de la capacidad y la intención de ahorro, tanto los mexicanos como los argentinos, que parece que es común. Pero según estoy pudiendo entender o reflexionar sobre las respuestas, por lo que me parece a mí es que el latinoamericano tiene la capacidad y la intención de ahorro, pero no el ahorro para tener un guardadito para emergencias, sino más bien para consumir, para comprarte algo que no te puedes comprar con tu salario normal o etcétera. Entonces, y acá viene y me estoy pensando, preguntarte o que comentes acerca de qué es lo que hace más el latinoamericano, ahorrar o consumir, y estoy pensando en la deuda de tarjeta de crédito también, las deudas en general. Sí, yo creería que es una gran tendencia de lo que tú dices de ahorrar para consumir en el corto plazo. En Colombia son muy populares las cadenas, que es el equivalente a la tanda en México, y son esos ahorros que se dan entre los amigos del barrio o en la oficina, en el sector público, o es muy común aquí entre los gremios de transportadores, los camioneros que se reúnen
y aportan un dinero, los pequeños comerciantes que aportan un dinero diariamente en pequeñas cantidades, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos, muchas veces el máximo en un día, estamos hablando de 4 o 5 dólares, para recibir ese ahorro que han hecho mensual. Normalmente uno ve que cuando la gente recibe la tanda, lo hace para comprarse un nuevo televisor, para ir de vacaciones al balneario más cercano a su ciudad. Yo creo que la intención del ahorro no es en el largo plazo, sino es en el muy corto plazo para necesidades de consumo, básicamente. No hay un ahorro programado pensando en educación superior de los hijos a 10 o 15 años, o para comprar bienes duraderos. Normalmente uno ve en esas épocas de diciembre, se sorprende uno viendo en los comercios de los barrios populares cómo el consumo, si se quiere, es mucho más alto que en los comercios de los barrios o de los sectores altos de la población. Claro, es cierto eso. Bueno, y para concluir, otra reflexión, y comienzo contigo, Sofía, es el hecho, y tú escribiste un libro al respecto, es el hecho de que este asunto tan importante y tan básico que es las finanzas personales, es algo que por lo que estamos viendo los latinoamericanos no manejamos muy bien, porque desde el momento en el que tú gastas más de lo que ganas, en ese momento ya estás haciendo un desastre financiero, y es el hecho de que académicamente no se enseña, es decir, es algo tan básico y tan necesario, pero en la educación primaria, en la educación secundaria, y por supuesto ni siquiera en la media ni en la superior, se enseña lo que es básico de finanzas personales, y muchas veces ni siquiera a nivel intrafamiliar se enseña, Sofía. No me escucha, Sofía. Bueno, ¿me escuchaste tú, Leonardo? Sí, yo creo que es básico. Yo he sido docente de universidades casi 15 años, y jamás me he topado con una materia que tenga algo que ver con el ahorro. Y uno encuentra en los alumnos de economía, que son jóvenes de 19, 20, 21 años, que no tienen ni idea de lo que es el ahorro y no conocen los mecanismos del ahorro. Básicamente, para los colombianos uno ve que el único mecanismo de ahorro que conocen es la finca raíz. Aquí hay un dicho un adagio popular, que el ladrillo nunca se desvaloriza. Entonces, prácticamente lo único que la gente aspira como mecanismo de ahorro en el largo plazo es a tener vivienda, ¿sí? Claro. Pero obviamente por el monto de la inversión que se requiere, eso lo lleva a tener que dedicar un largo plazo para poder tener su vivienda, y eso pues desincentiva un poco, porque en ese largo plazo se van presentando las necesidades del día a día o el consumo de las navidades, y se esfuma esa posibilidad de ahorro en ese consumo diario prácticamente. Claro, y fíjate, bien interesante lo que dijiste, porque es cierto, porque el hecho de que haya economistas, alguien que haya estudiado economía, no los hace de ninguna manera, ni siquiera conocedores de finanzas personales, porque son dos cosas completamente distintas, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Ahora, a ver, aquí en Estados Unidos se dice que más de 3/4 partes de la población, más del 75% de la población, tiene consciente o inconscientemente o de alguna manera relación con el mercado de valores, algún tipo de ahorro ligado al mercado de valores, y típicamente se refiere que aquí en Estados Unidos los sistemas del ahorro para el retiro, que vienen prácticamente cualquiera que trabaje para una empresa, tiene ahorro para el retiro, y este ahorro para el retiro invierte estos ahorros en el mercado de valores. De ahí que la gran mayoría de la población tenga acceso al mercado de valores. El ahorro para el retiro o los fondos de pensiones en América Latina está incipiente, está creciendo, pero ¿qué tan diseminado y qué tan amplio es o tan penetrado es el mercado de valores dentro de la sociedad en general? Sofía, contigo primero. Pues mira, una estadística interesante que podemos ver son los fondos mutuos. En México se llaman fondos de inversión, y me imagino que en Estados Unidos es el equivalente a los mutual funds. En México somos 110 millones de personas, y únicamente hay 2 millones de contratos de personas físicas que están invirtiendo a través de este tipo de fondos. Entonces, realmente la participación de la sociedad en este tipo de instrumentos es muy bajita. O sea, como que la gente, los pocos que sí están ahorrando, lo tienen abajo del colchón, no tienen tanto esta
cultura de comprar algo para que siga rindiendo. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema del ahorro para el retiro, pues en Estados Unidos está el 401k y en México lo que tenemos son, también existe en Colombia el mismo modelo o similar, son las Afores, que en Colombia se llaman AFPs. Y aquí el ahorro voluntario para el retiro es únicamente 1.02% del total de lo que ellos administran. El resto son las contribuciones a las que la gente está obligada. Es decir, muy poca gente realmente está sacando dinero de su bolsa para decir quiero tener una muy buena vejez. Claro, por supuesto. Y supongo que tanto en Argentina como en Colombia debe ser más o menos lo mismo. Juan, contigo primero. Bueno, sí, acá sucedió que en la década del 90 se estableció un sistema privado de fondos de pensión, las AFIJP, que justamente esos fondos eran el principal motor del mercado de capitales argentino. Por decisión del gobierno, hace pocos años se volvió al sistema estatal de pensiones y ese dinero empezó a administrarse en manos del Estado de otra manera y fue justamente en los 2 últimos años la gran decadencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que está operando un monto inferior a los 10 millones de dólares diarios, para darte un ejemplo. Claro, claro. Así que bueno, como dato puedo contarles, por ejemplo, que los argentinos atesoran en dólares físicos, billetes físicos fuera del sistema financiero, unos 200.000 millones de dólares, que es poco menos que la mitad del Producto Bruto Interno argentino de un año. Más o menos son 5.000 dólares por argentino en promedio que se atesoran en billete físico. Eso me parece que refleja... hablas físicamente, hablas en la mano, que lo tienen en su casa. Billetes verdes, sí señor. O en cajas de $5.000 por cada argentino. Sí, o en cajas de seguridad. Pero fuera del sistema financiero, digamos, fuera de la declaración. Casi la mitad del Producto Bruto Interno de un año. Lo que significa un poco la desconfianza que todavía tiene el argentino en su propia moneda, y eso puede extenderse perfectamente a lo que podría ser una inversión en acciones o bonos o obligaciones negociables en el mercado de capitales. Claro, dato muy interesante. Bueno, vamos a despedirnos ya. Sofía, nada más para despedirnos, ¿dónde puede alguien conseguir tu libro? El libro está disponible en ebook en la tienda de iTunes, en la parte de iBooks, y también lo pueden encontrar en Amazon. Ahí está en paperback y para algunos lugares en el lugar de Kindle. Y si quieren saber un poco más del libro, también nos pueden visitar en la página, que es pequeñocerdocapitalista.com. Y dime una cosa, porque estoy viendo que es Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios. ¿Por qué este grupo tan particular para enseñarle finanzas personales? La pregunta, un poco, ahorita que me desconecté, la tecnología me sacó, que estaba haciendo la pregunta, estabas platicando con Leonardo de esta parte de que ni los economistas de repente le entienden al tema. Yo la verdad es que creo que de repente pensamos que el tema de finanzas personales es solo para los especialistas. Y no, todas las personas manejamos dinero y de nuestra pericia para manejarlo depende que podamos hacer más cosas. Entonces, cuando yo abrí el blog, que es el antecedente del libro, pues había diseñadores, publicistas, comunicólogos que eran quienes lo leían, ¿no? Entonces era como este grupo que, pues a lo mejor un poco hippie, a lo mejor un poco bohemio, pero que no importa realmente a qué te dediques, tú puedes manejar mejor tu dinero si tienes educación financiera, ¿no? Todas estas cuestiones de las que estamos platicando en esta mesa, que hablan mucho de conocimiento que es casi de supervivencia. Claro. Bueno, Sofía Macías, experta en finanzas personales y autora del Pequeño Cerdo Capitalista. Muchas gracias por participar con nosotros de la Ciudad de México. Gracias, hasta pronto. Leonardo Rodríguez, editor multimedia del Espectador de Colombia. Muchas gracias por tu participación, colega. Y bueno, Juan Gasalla, su director de Economía de Infobae, también desde Buenos Aires. Te agradezco muchísimo, Juan, tu participación. Gracias, Alberto. Un gusto. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias. Bueno, y recordarle que este es un programa interactivo y se trata de que ustedes también participen. En esta ocasión, bueno, tuvimos a todo un panel de 3 entrevistados, pero se trata de que ustedes también puedan participar a través de aquí, de la página donde están viendo. Ustedes nada más cuestión de que pongan sus datos y comienzan a participar con nosotros de manera en vivo y para que puedan dar sus comentarios y también sus aportaciones. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pase usted muy bien.
Listo. Bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae, a través también de economía y finanzas.net. Muchas gracias por habernos acompañado. En esta emisión vamos a hablar casi exclusivamente de acciones de mercados de valores, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de la parte financiera de lo que es economía y finanzas. Un tema que en realidad es bastante apasionante, muy interesante para mí, pero que pocas veces he tenido oportunidad, sobre todo en los últimos años, de poder tocarlo, pero yo creo que esta es la ocasión de hacerlo. Pero bueno, vamos a iniciar de manera apropiada, que es, bueno, justamente con el reporte de bolsa del día, y de ahí vamos progresando hacia lo demás. Se une a nosotros Daniel Stico, él es editor de economía de Infobae, desde Infobae en Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Fue una jornada positiva, ¿no es cierto? Así es, Alberto. Buenas tardes. Realmente sí, fue positiva para lo que es América del Norte. El Dow Jones terminó con una suba del 0,3%, hubo datos positivos del empleo, y entonces el Dow supera la barrera de los 13.000 puntos y acumula ya una suba del 7,6% desde comienzos del año. También subió... Más que dos invitados, la idea es tener prácticamente un panel, porque vamos a tener 3 invitados, y están con nosotros, está con nosotros Sofía Macías, desde México. Sofía es experta en finanzas personales y autora de un libro sobre finanzas personales. Este libro es El pequeño cerdo capitalista. ¿Cómo estás, Sofía? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y en Argentina está Juan Gasalla, él es el director de economía de Infobae. Juan, ¿me escuchas? Te escucho bien. Muchas gracias. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, voy a empezar contigo, Sofía. Yo te estoy viendo por primera vez, me parece que eres bastante joven, y hago la referencia porque yo recuerdo, yo soy bastante más mayor que tú, que en México el dólar era rey. Yo me acuerdo que en México todo el mundo quería ahorrar en dólares, y mientras tú tuvieras dólares, aunque no te estuvieran dando intereses, ya con eso ya uno lo consideraba como un ahorro seguro, una inversión segura. Y desde entonces, yo ya llevo 15 años viviendo fuera de México, pero yo sé que la moneda mexicana, el peso, se ha fortalecido mucho, se ha solidificado mucho. Yo te quiero preguntar la primera pregunta, porque en Argentina ya sé cuál es, pero por lo pronto en México la respuesta. En México quiero saber, el rendimiento a veces le hace a uno pensar que es un poco rendimiento, y hoy 7,6 aún en Brasil en dólares no deja de ser muy atractivo. Gracias, Daniel Stico, y nos vemos mañana. Justamente de eso es de lo que se va a tratar la emisión de hoy. Vamos a estar hablando de inversión, de qué es lo que vale la pena invertir, en qué están invirtiendo los inversionistas latinoamericanos, porque siempre estamos hablando de los inversionistas, pero de pronto estamos empezando a pensar, cuando hablamos de los inversionistas, hablamos así como de alguien muy grande, estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de Michael Dell o algo así, y no necesariamente a la hora de la hora en América Latina, de una manera u otra, todos somos inversionistas, todos ahorramos. El que ahorra dinero, el que tiene dinero en el banco, pues ese es un inversionista, ¿no? Y cada país tiene sus diferentes productos, y una cosa que quiero explorar es si cada país acaso tenga sus diferentes preferencias, es decir, qué prefieren los mexicanos, qué prefieren los argentinos, qué prefieren los peruanos, etcétera, a la hora de invertir, y, en fin, diferencias de ese tipo. Vamos a tener ahora, pues, de pronto 7% parece ser bastante poco, porque en realidad un rendimiento de 7% pues no es mucho, pero si te pones a tomar en cuenta que en Estados Unidos, estamos hablando en dólares, las tasas están a 0, es decir, que la inversión fija te da nada, pues cuando menos un 7%, pues oye, es mucho más. Es un tazón. Realmente es una tasa, es un rendimiento muy, muy interesante, 7,6% en dólares. Pensemos que, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a la economía americana o de Sudamérica, con un poquito más de inflación, o la Argentina, en el que la tasa de interés está en el 12, 13%, tener un rendimiento en dólares del 7% es como que acá te paguen 25, 30% un plazo fijo, ¿no? Sí, bueno, buen punto, fíjate, porque si tú estás, si eres un inversionista
bueno, pues en Argentina, donde pues, la inflación es alta, pero si eres en Buenos Aires, en Brasil, estoy queriendo decir, Exacto. donde las tasas de interés todavía son bastante altas, pues un rendimiento en dólares de 7% en realidad, pues no es nada. En realidad incluso hasta le estarías perdiendo plata a tu inversión. Tal cual, tal cual. Por eso es importante esta referencia y yo creo que a veces este apetito por sacar el mejor rendimiento del Nasdaq, se recuperó Apple y entonces aumentó 0,49%. México también fue positivo, 0,51%, mientras que hacia el sur el panorama fue un poquito más negativo. Bovespa de Brasil terminó equilibrado, apenas 0,04 de caída, Chile cayó 0,38, Perú cayó 0,12, Buenos Aires también bajó 0,81% y las materias primas operaron en positivo, el oro con suba de 4,6 dólares a 1.699 dólares la onza, mientras que el petróleo terminó con una baja de 1,6 dólares a 86,26. Daniel, qué bueno que pasaste el dato de lo que lleva de rendimiento el índice industrial Dow Jones en lo que va del año, que todavía no acaba, pero ¿tienes el dato de casualidad de lo que, ya sea del Standard & Poor's 500 o del Nasdaq? Mira, están corriendo parecido. En este momento no lo tomé, pero te digo que lo estuve viendo hasta hace un rato y estaban con variaciones bastante similares el Nasdaq y el Standard & Poor's. Sí, En todo caso, la próxima entrega de mañana con el cierre semanal lo verificamos. No, y muchas gracias, porque es bien interesante porque, y esto es para comentarlo contigo, si bien